A estudiar el texto de Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 35, hermanos, ¿verdad? Pero antes de considerar parte de la lectura, hermanos, miren, yo les voy a hacer una pregunta en esta tarde, hermanos, les voy a preguntar una pregunta interesante, ¿verdad? Nidia, ¿has pensado en elefantes en el mes pasado? ¿Pensaste en los elefantes en el mes pasado? No, ¿verdad? Por aquí muchos por ahí movieron la cabeza que no, ¿verdad? Ahora, otra cosa, la segunda parte es como un experimento, hermano. Ahora miren, piensen durante 15 segundos, ¿verdad? Y traten de no pensar en elefantes. Ahorita no piensen en elefantes. ¿Pudieron hacerlo? ¿Verdad? No, yo estoy seguro que no. Trataron de no pensar en elefantes, pero como ya les dije que no pensaran, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que sí pensaron, ¿verdad? Los elefantes tienen una trompa que larga, ¿verdad? Tienen orejas grandes, ¿verdad? Y son los animales tan gigantes, ¿verdad? Entonces, cuando les dije que no pensaran, yo sé que sí pensaron, hermanos, hicieron lo contrario. Bueno, miren, así sucede con el versículo que trataremos en esta ocasión. Miren lo que dice el versículo 31 y 32 del capítulo 12 de Mateo, hermanos. Fíjense lo que dice las tremendas palabras, ¿verdad? Que mencionó nuestro Señor Jesucristo. Miren, fíjense lo que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu no le será perdonada. Versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será, ¿verdad? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Noemí, ¿verdad? Es el Cristo, hermanos. El Hijo del Hombre es Cristo. Fíjense, si alguien habla y dice algo, alguien dijo algo malo en contra de Cristo cuando estaba aquí en la tierra, dice el Señor que sí se le iba a ¿qué? Le iba a ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni cuando, ni en el venidero. Pregunta para cada uno de nosotros: ¿ha tenido algún mal pensamiento contra el Espíritu Santo? Bueno, yo no, hermanos, ¿verdad? Pero por ahí algunos dicen que sí, han tenido malos pensamientos, ¿verdad? Se sabe, piensa que muchos tienen la curiosidad de este tema, ¿verdad? Oye, ¿qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y a unos ya entienden o tienen su interpretación favorita, ¿verdad? En referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, otros quieren saber qué significa, ¿verdad? Porque piensan que han cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Miren, por eso es importante, hermanos y amigos, que comprendamos y entendamos lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que dijo Jesús respecto a ese pecado, ¿verdad? Porque, hermanos, como seres humanos pecamos, ¿verdad? ¿Qué clases de pecados cometemos? Miren, mentimos, decimos maldiciones, hemos dicho maldiciones, tenemos malos pensamientos, a veces pecamos, ¿verdad? A veces pecamos hasta sin darnos cuenta. Si yo me enojo contra la hermana Santi, ¿qué estoy cometiendo?
pecado, ¿verdad? Pero fíjense, no vamos a hablar de esos pecados, sino vamos a hablar del pecado contra quién, hermanos, contra el Espíritu Santo. Entonces, para poder entender lo que quiso decir el Señor, vamos a analizar el texto, ¿verdad? Y vamos a analizar el contexto. El contexto, miren, ¿cuál es el contexto, hermana Santi? Así es. Miren, aquí están los dos versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Y el contexto está adelante o está, bueno, o está adelante o está atrás, ¿verdad? Ese es el contexto, ¿verdad? Mire, ahí en el contexto, aquí en esta parte de atrás, se nos habla de un endemoniado que recibió un triple milagro, ¿verdad? ¿Saben qué? A ese endemoniado lo sanó el Señor Jesús. Fíjense, lo sanó del alma, lo sanó de la vista y lo sanó del habla, ¿verdad? Porque dice que ese que estaba endemoniado era ciego y era mudo. Estaba endemoniado. Oye, triple milagro, ¿verdad? Y después de este milagro, la gente se maravillaba y se preguntaba, ¿será este el hijo de David el que hizo el milagro? ¿Será el hijo de David? Es decir, ellos estaban pensando, ¿acaso ha llegado el Mesías prometido? Pero fíjense, cuando hacemos una pregunta es porque tenemos duda, y ellos tenían duda, ¿verdad? Si era o no era, ¿verdad? Porque cuando lo miraban a Jesús, no traía vestiduras que, ¿verdad? No traía vestiduras reales, ¿verdad? Él no había llegado con pompa. No había duda en la mente de ellos porque pensaban que el Señor Jesús podía ser el Mesías, ¿verdad? Pero además no estaban seguros de ellos. Ahora, miren, en el versículo 24, bueno, ya miramos el contexto. En el versículo 24 vamos a mirar a los transgresores. ¿Quiénes eran los transgresores? Ahí lo dice en el versículo 24. Hermana Pilar, ¿cuáles eran los transgresores? Miren, dice, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de qué? Los demonios. Fíjense, hermano, estaban señalando al Señor Jesús, ¿verdad? Porque él había hecho el milagro en aquel endemoniado y le decían, este no puede ser, por Belcebú echa fuera ¿qué? A los demonios, fíjense, hermano. Entonces aquí tenemos a los que cometieron el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Verdad? Ellos fueron los que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaban? Lidia? Los fariseos, ¿verdad? Los fariseos son los que cometieron el pecado. Entonces, y hermanos, pero fíjense lo que hacen cuando le dicen a Jesús, lo hacen de una manera escandalosa, ¿verdad? Y estos son los fariseos, hermanos, que miren, para poder entender lo que estaba sucediendo, esa era la religión de aquel entonces, hermano, ¿verdad? Es como hoy en día hay una sola religión verdadera, ¿verdad? Y las demás religiones son ¿qué? Son falsas, ¿verdad? Bueno, así que en los tiempos de Jesús, ¿cuál era la religión verdadera? Pues la religión que traía Jesús, ¿verdad? Esa era la religión verdadera. Y los fariseos eran la religión ¿qué? Falsa. Entonces, ahora necesitamos saber más de los fariseos. Miren, en los capítulos anteriores vemos que ellos seguían a Jesús a todo lugar.
O sea, nada más lo andaban, ¿qué? Cazando. ¿Verdad? Lo andaban espiando. A ver, ¿y ahora qué va a hacer? Y andaban ahí nada más de diablos, ¿verdad? Y lo tentaban. O sea, ellos lo tentaron muchas veces, ¿verdad? Para buscar de alguna manera atraparlo en un error. Entonces los fariseos decían todo lo que podían decir para desacreditar a Jesús, ¿verdad? Miren, en Mateo 11:19 ellos dijeron que era un comilón. ¿Qué es un comilón? ¿Verdad? Aquí como lo diríamos en el idioma español. ¿Verdad? Es un tragón, piensen. Así lo criticaban al Señor Jesús, hermanos. Pero, miren, miren, ahora la pregunta es, ¿por qué los fariseos tomaron la decisión de odiarlo? ¿Verdad? Y decirle estas palabras. Fíjense, ya para este entonces ellos traían coraje. Ellos traían odio ¿contra quién? Contra el Señor Jesús. Eran envidiosos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, para que ese odio le llegó a pronunciar aquellas palabras, ¿verdad? ¿Qué le dijeron al Señor Jesús? No echa fuera los demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, pues la respuesta, hermanos, fíjense, ¿saben por qué lo llegaron a decir estas palabras? La respuesta está ahí en Mateo 12, versículo 9 al 14. Hermano, porque ahí nos dice la Escritura que el Señor Jesús sanó a un hombre de la mano seca, ¿verdad? Y lo sanó en el día ¿qué? Reposo. En el día sábado, el día de reposo, ¿verdad? Y según los fariseos, ¿verdad? Jesús estaba quebrantando el día de reposo, ¿verdad? Porque el sábado no se podía trabajar, hermanos. No podías andar levantando ramas o haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Pero, hermano, Jesús estaba haciendo una buena obra, ¿verdad? Pero ellos estaban poniendo leyes donde no había ¿qué? Donde no había leyes, ¿verdad? Entonces, el sábado estaba prohibido llevar a cabo alguna actividad en ese día, ¿verdad? Pero aquí el punto principal que estamos viendo es que, hermanos, los fariseos no eran gente que desconocieran la persona de Jesús, ¿sí? O sea, los fariseos conocían a Jesús en todos los aspectos, ¿verdad? Ellos conocían su manera de ser, conocían su manera de hablar, ellos conocían a Jesús, los fariseos, porque como decíamos, ellos nomás lo andaban ¿qué? Espiando, ¿verdad? Ellos andaban por la vía de Jesús en muchas partes. Ellos habían seguido sus pasos y sabían lo que hacía y sabían lo que decía. Fueron testigos presenciales de los portentos del Señor. O sea, cuando Jesús hacía un gran milagro, ellos lo llegaron a mirar, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cuál fue la conclusión a la cual ellos llegaron acerca de la persona de Jesús? ¿Sí? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Fue mala o fue buena? Hermano, así es, ¿verdad? La respuesta es de que ellos llegaron a una conclusión de que era, o sea, de una conclusión mala, ¿verdad? Ellos no les caía bien el Señor. Ellos lo llegaron a odiar, hermanos, ¿verdad? Y lo que dijeron en Mateo 12:24 fue el resultado natural de su comportamiento, que tomaron desde el principio hasta el final de la persona de Jesús. Entonces, miren, el Señor Jesús vino, ¿a qué vino a este mundo? A la conservación. A amar y a hacer buenas obras. Pero para los fariseos, ¿quién era Jesús? Era un estorbo, ¿verdad? Entonces, ellos sembraron una raíz de amargura y de odio en sus corazones, hermanos, ¿verdad? De tal manera que llegaron a decir, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú,
¿verdad? ¿Príncipe de qué? De los demonios. Ahora, número 3. Vamos a ver las características de los milagros de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver las características de los milagros de Jesús, hermano. Miren, de acuerdo a todos los evangelios, los milagros del Señor Jesús tenían 3 rasgos, Nidia. Miren, eran inmediatos, ¿verdad? Eran completos y eran convincentes, ¿verdad? Tanto es así que en estas palabras los fariseos lo están confirmando, ¿verdad? Fíjese bien, los fariseos no negaron, sino que ellos aceptaron lo que había sucedido, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que había hecho el Señor? Había expulsado ¿a qué? Había echado fuera un demonio de la persona aquella, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí, cierto, él lo echó fuera, ¿verdad? Pero nada más ellos se equivocaron, ¿verdad? Por el odio que le tenían en cómo lo había hecho. ¿Sí, hermanos? Entonces, el problema de ellos fue la manera como lo dijeron, ¿verdad? Y de esa manera cayeron en pecado, porque los fariseos estaban dando a entender que lo que Jesús estaba haciendo era como una hechicería, ¿verdad? Y la hechicería solo proviene de Belcebú, ¿verdad? ¿Quién es Belcebú? Hermana Pilar, ¿quién es Belcebú? Dice que es el príncipe de quién. No, o sea, ese es el diablo, hermanos, ese es Satanás. Es el rey de los diablos. ¿Verdad que sí? Hermano, piensa por medio de quién ellos estaban blasfemando. O sea, blasfemando, ¿qué es? Es hablar mal, ¿verdad? Estaban hablando mal de Jesús, eso es blasfemar, ¿verdad? Porque estaban diciendo algo que no era ¿qué? No era verdad. Entonces, pregunta. Bueno, de hecho, miren, ahí lo dice. O sea, esto no lo estoy inventando yo, ahí lo dice la escritura, miren, Mateo 12:26. Ahí nos dice quién es Belcebú, ¿verdad? Dice, versículo 26, y si Satanás echa fuera ¿a quién? A Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ellos están diciendo que Jesús hizo pacto ¿con quién? ¿Verdad? Cuidado, hermanos. ¿Verdad? Me decía Noemí, ¿verdad? Que allá en la escuela se estaban ahí pintando unas lunas, ¿verdad? Así, y pues, todo eso es satánico, hermanos, ¿verdad? Y eso es como hacer pacto con el diablo, ¿verdad? Pero el Señor no, nada que ver, hermanos. Él es luz, Él es santo, ¿verdad? Nada que ver, no está relacionado Jesús con las tinieblas, ¿verdad? Pero miren, lo que estamos viendo, lo que está recalcando aquí la escritura, es de que el Señor hacía milagros, pero no como los de hoy, los milagreros de hoy en día, ¿verdad? Que ellos supuestamente hacen milagros, pero no, nada que ver, hermanos, ¿verdad? Entonces, miren, ahora vamos a ver como número 4, ¿verdad? Como número 4, vamos a ver, Jesús enseña que los fariseos, que lo que dicen los fariseos no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que dicen los fariseos no tiene sentido, ¿sí? Lo que están diciendo los fariseos no tiene sentido, hermano. Miren, en primer lugar, el Señor les dice que ellos están mintiendo, ¿verdad? Y lo que ellos están diciendo no tiene lógica. Según el versículo 25, miren, de Mateo 12, miren, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
¿verdad? Es como, y es cierto, hermanos, si nos ponemos a pelear aquí entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque estamos diciendo vamos a estar unidos, ¿verdad? Y vamos a amarnos y vamos a trabajar como en una sola iglesia. Pero si nos peleamos aquí entre todos, todos contra todos, ¿verdad que no va a permanecer? ¿Verdad? Y es lo que está diciendo Jesús. O sea, ¿cómo no es lógico que si yo soy parte de Satanás y voy a pelear contra Satanás? Pues no es lógico. Satanás no es tan tonto para que vaya a pelear contra sí mismo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor Jesús, hermano. Entonces, Él no se va a poner a guerra contra sus mismos demonios, hermanos, o contra sí mismo. Ahora, en segundo lugar, ¿verdad? El Señor también les dice que ellos están diciendo algo algo que es inconsistente. Mira, ahí en el versículo 27, ¿verdad? Yo se lo voy a leer en la Biblia del lenguaje sencillo, hermanos, ¿verdad? Porque cuando yo lo leí ahí, batallé para entenderlo, pero la Biblia del lenguaje sencillo está más clara. Miren, fíjense, dice el versículo 27, ¿verdad? Jesús les dice: según ustedes, yo expulso los demonios porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Fíjense. Entonces Jesús hablaba de una práctica común entre los judíos, ¿verdad? Porque también en aquel entonces hacían exorcismo. ¿Qué es hacer exorcismo, Noemí? Miren, los fariseos también hacían esa práctica de exorcizar. O sea, exorcizar es echar ¿qué? Sacar los demonios, ¿verdad? Pero como a la manera como ellos lo hacían, era como un tipo de brujería que tenía un proceso prolongado, ¿verdad? Caracterizado por encantamientos en los cuales usaban sustancias misteriosas. Es decir, fíjense, el Señor les está diciendo que hay diferencia entre lo que ellos hacían y lo que el Señor Jesús está haciendo. ¿Verdad? El Señor Jesús vino a deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Y vino a sanar a los atormentados por los demonios. Entonces, ahora, ese tan grande poder que tenía el Señor, hermano, y autoridad, hermano, fíjense, Él simplemente les decía: sal. ¿Y el demonio qué, hermano? Ahora, miren ustedes ahí en los videos de Facebook, vean, según ellos sacan a los demonios, pero ahí como que en lugar de que se les salga, se les queda el demonio, ¿verdad? Porque todavía se quedan temblando ahí. ¿Sí los han visto? O sea, porque el demonio se sale del cuerpo y queda normal, ¿verdad? Pero miren los videos que hay en Facebook de los que dicen que sanan y parece que el demonio no se les sale, ¿verdad? Se quedan tirados y se quedan temblando, ¿no? Pero cuando Jesús sanaba, les decía: sal, y el demonio ¿qué, hermano? Fíjense. Entonces, miren, versículo 28 dice el Señor Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, fíjense, de manera indirecta les está diciendo que el Mesías ha llegado, ¿verdad? Y para muestra basta ¿qué? Un botón, ¿verdad? Porque Él está echando fuera ¿qué? Los demonios de una manera verdadera, de una manera real. Entonces, Él es el Rey, hermanos, ¿verdad? Y Él había sido ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso echaba los demonios, no como los fariseos estaban diciendo que los echaba por Satanás, hermano.
Sino que Jesús los echaba ¿por quién? Porque había sido ungido con el Espíritu Santo, hermano. Entonces, eso era una prueba clara de lo que estaba sucediendo. Solo que ellos no querían abrir los ojos y sus corazones. Ahora, en Mateo 12:29, miren, Jesús les da un argumento más para poner en orden las ideas de los fariseos. Y miren, y les da una parábola, ¿ven? Una parábola. ¿Qué es una parábola, hermano José Luis? Porque ahí le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? Porque no entiendo. Noemí, ¿qué es una parábola? Como la parábola del sembrador. Ajá. Una parábola es una comparación, hermanos, ¿verdad? Lo que sucedía en el campo, ¿verdad? Jesús lo comparó con lo espiritual, ¿verdad? Porque en la tierra, bien, Jesús dijo, hay diferentes clases de tierra, ¿verdad? Hay tierra dura, hay tierra espinosa, y eso está hablando de nuestro corazón, ¿verdad? Porque su palabra, la semilla es el evangelio, es su palabra, y quiere penetrar ¿dónde? En nuestros corazones, quiere ser sembrada en nuestra tierra. Pero a veces, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Verdad? No, está una piedrota y no la dejamos entrar, hermanos. ¿Verdad? Esa es una parábola, una comparación. Lo que sucede, hablando de lo terrenal, y Jesús lo aplicaba a lo espiritual. Esa es una parábola, y aquí Jesús nos va a dar una parábola breve. Fíjense lo que dice el 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrás saquear su casa. Miren, ¿saben quién es ese hombre fuerte? Satanás, miren. Porque él está diciendo que él ya tenía caso. ¿Saben dónde hizo su casa Satanás? Aquí en este mundo, hermanos. Aquí lo hizo. Y Jesús vino, hizo un viaje. Y aquí está la casa. O sea, él es aquí tenía su trono. ¿verdad? Aquí estaba reinando, hermanos. ¿Verdad? Cuando vino Cristo le quitó el reinado. ¿Verdad? Y dice que en esa casa estaba ¿qué? El hombre fuerte. Anda. Así que cuidado con Satanás, ¿verdad? Porque tiene poder Satanás. Anda. Dice que es un hombre fuerte. Entonces no debemos de subestimarlo, hermano, porque nos puede destruir. ¿Verdad? Nunca digamos de que nos creemos grandes. ¿Verdad? Por ahí dice un hermano que estamos en la casa del jabonero. El que no cae, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice que Satanás tenía el imperio de la muerte, hermano, aquí en este mundo. Antes de que el Señor Jesús llegara, él tenía ese reinado. Pero también esta parábola, hermano, nos habla de uno que llegó más fuerte. Oh. O sea, aquí está Satanás, hermanos, en esa casa que viene siendo este mundo. Pero dice que a esa casa llegó uno que estaba, ¿qué? Más fuerte. Este es Jesús. Y vino ¿a qué vino a este mundo? Ahí lo dice. Vino a atar a Satanás. Hermanos, de hecho él ya está atado. ¿Verdad? Por eso hoy Nidia, ¿has visto endemoniados? Pero, bueno, a lo mejor tú... Bueno, dice Nidia que sí. Pero en aquel entonces, hermano, estaba así, miren, de endemoniados. O sea, en cada lugar, en cada casa había muchos endemoniados. Porque ¿quién es el que estaba reinando? Satanás. Por eso había muchos endemoniados. ¿Verdad? Y hoy en día, hermanos, yo se los aclaro, yo no he visto, hasta ahorita no he visto ni un endemoniado. Yo cuando tenía 15 me mareé en la iglesia, amiga de mi papá, Bueno, y es que, hermanos,
Si lo dejamos entrar, anda. Se te van a salir hasta los cuernos. ¿Verdad? Es que si, a veces saltamos de demonios allá en la casa cuando nos peleamos con la esposa o el esposo. ¿Sí o no, hermanos? Porque dejamos entrar a Satanás. ¿Verdad? Y si tú te crees y si tú estás pensando, ay, tengo a Satanás y estoy endemoniado, pues ahí se va a mirar Satanás. ¿Sí? Entonces, pero ahorita, ¿quién es el que está reinando, hermanos? Es Cristo. Cristo vino a dar libertad. ¿Verdad? Pero cuando vino el Señor a este mundo, anda, en todas partes había endemoniados y había puros locos y muchos enfermos, porque ¿quién estaba reinando? Satanás. Entonces, pero a eso vino Jesús. Ahí lo dice el texto, hermanos. Lo vino ¿qué? A atar. Ahorita Satanás está atado. O sea, su poder e influencia están limitados, ¿verdad?, sobre el hombre. Y esto sucedió cuando el Señor murió en la cruz, ¿verdad? La muerte de Jesús rompió el poder de Satanás, las ataduras de Satanás, ¿verdad? Y hermanos, ¿saben cuándo empezó a atar el Señor a Satanás? Allá en Mateo 4, cuando Jesús le venció con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que lo tentó el Satanás? Di que estas piedras se conviertan ¿qué? En pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca. Desde ahí lo empezó a atar a Satanás. Pero también aquí el Señor nos dice que se está librando una batalla entre él y Satanás, hermanos. O sea, ahorita hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual en este mundo, ¿verdad? Entonces, por tanto, miren, en Mateo 12:30, también el Señor Jesús nos dice que cada quien tiene que tomar su lugar, ¿verdad? ¿De qué bando es? ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 30? Noemí. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Anda. O sea, si no estamos con el Señor, ¿contra quién estamos? En contra de él. Estamos en contra de Él. O sea, lo que está diciendo, o somos del bando de los discípulos de Jesús o del bando de los fariseos. ¿Verdad? O somos de Satanás o somos hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es: ¿de cuál bando es usted? ¿Del diablo o el de Dios? ¿Verdad? Y todos estamos en cualquiera de los dos. En la Biblia no se habla de una posición neutral, ¿verdad? Es decir, no, si no soy de, o sea, no puedo decir ni soy de aquí ni soy de allá. O sea, o estamos con el diablo o estamos con quién, con Cristo, ¿verdad? Así de sencillo. Pero miren, en el versículo 31 al 32 tenemos una declaración sorprendente. En los versículos 31 al 32 tenemos una declaración sorprendente. Vean, ¿cuál es? Bueno, la que se menciona en el 31, miren, fíjense, ya lo habíamos leído. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué entendimos con eso, hermana Santi? Dice que toda blasfemia será perdonada, más por el Espíritu Santo no. Ok, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué entendemos con eso? O sea, es que si yo digo una mentira, ¿me la va a perdonar el Señor o no me la va a perdonar? Si uno ya no la dice, se arrepienta. Sí me la va a perdonar. Ahí lo está diciendo el Señor Jesús. Sí. Vea, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero ¿cuál es el que no se le va a perdonar? La blasfemia, ¿contra quién? Ese sí que no se va a perdonar, hermanos. ¿Cuál es, hermano? Bueno, para allá vamos. Para allá vamos. Miren, la palabra blasfemia es hablar en contra de.
En este caso es en contra del Espíritu Santo, en contra de Dios y de sus cosas santas de manera irreverente. Entonces, en el Antiguo Testamento este pecado se pagaba. ¿Saben cómo se pagaba en el Antiguo Testamento? La muerte. Con la muerte. Pero fíjense, de hecho Pablo, el que se llamaba Saulo, y ahora después el Señor le dijo, ahora te vas a llamar Pablo, también era culpable de blasfemia, hermanos, fíjense. Pero dice la Escritura que fue perdonado. Vea, él dice que era blasfemio, hermanos, en 1 de Timoteo 1, 13 al 15. Vea, pero bueno, no, o sea, no sabemos qué tipo de blasfemia dijo. Vea, pero no, él no blasfemó contra el Espíritu Santo, hermano. A los cristianos los tenía como una secta del diablo. Fíjense, hermano, les decía anatema a los cristianos. Nada que él era el anatema. ¿Verdad? Entonces, aquí hay algo en lo que debemos de pensar, hermanos. Miren, cualquier blasfemia puede ser perdonada, pero la blasfemia que es contra el Espíritu Santo no. Y esto sí que, ¿verdad que asusta? Se asusta, hermanos. ¿Verdad? Dice el versículo 32: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Fíjense, hermano, aunque alguien dijera algo contra Jesús, ¿verdad? Dice, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo ni en el venidero. Bueno, hay teorías respecto al pecado que no es perdonado. Miren, y unos dicen, ¿verdad? Muchos dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el adulterio, otros dicen que es el homicidio, ¿verdad? O el suicidio. Vea, pero ahorita vamos a ver en el contexto y vamos a entender cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y es que el Señor Jesús es muy claro y está hablando de un pecado que es cometido y después no es perdonable. Entonces, no tenemos que adivinar cuál es, hermano, ¿verdad? Porque el Señor Jesús ya lo dijo. Este pecado, ¿verdad? Como Él lo dijo, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es la que los fariseos dijeron acerca de la persona de Jesús, hermano, ¿verdad? Dijeron que el Espíritu Santo, fíjense lo que estaban diciendo los fariseos es que el Espíritu Santo, ¿a cómo le estaban llamando al Espíritu Santo, hermano? Belzebú, ¿sí? O sea, miren, aquí está el Señor Jesús. El Señor Jesús recibió el Espíritu, ¿qué? Santo. Y cuando ellos dicen, echa los demonios por Belzebú, ellos le están diciendo que el Espíritu Santo es el diablo, hermano. Y eso no es una gran mentira, hermano. Dice, o no sea que haya algún fornicario prófano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Así es. Bueno, es que vendió su primogenitura, ¿verdad? Una de las cosas muy valiosas, ¿verdad? Es como, pues casi parecido como es como vender tu alma al diablo, ¿verdad? Porque ya está muy devaluada, ya no las compran. Sí. Bueno, ya para terminar, hermano, fíjense, ahora sí vamos a ver cuál es ese pecado, hermanos, contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se entiende de la siguiente manera, hermanos. En resumen, fíjense lo que es. Aquí ahora ya vamos a saber cuál es ese pecado, hermana Santi. Usted que lo preguntaba, miren. En resumen, Jesús les dice a los fariseos: ustedes han ido muy lejos. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ustedes me anduvieron siguiendo, ¿verdad? Ustedes me llegaron a odiar y hasta me quieren matar. O sea, ustedes han llegado muy lejos, ¿verdad? Y ahora me están atacando a mí como persona. Ahora están diciendo que el poder que yo tengo procede ¿de dónde? De Satanás y no de Dios. Fíjense hasta dónde llegaron
hasta dónde llegó su maldad y su odio, hermano, de blasfemar, ¿verdad? Y llamar a Satanás como si fuera el Espíritu Santo. Muestra de que uno se ha endurecido. Ellos se habían endurecido el corazón, tanto que llegaron al punto, hermano, de lo cual no hay un retroceso espiritual. ¿Sí? O sea, es como aquella persona que, hermano, ya mató a muchos. Anda, y ya le da igual. Si mata a alguien más, es como si matara a una gallina. Una mente cauterizada. ¿Verdad? Ya es un sádico. ¿Verdad? Ellos llegaron a ese punto, los fariseos. ¿Verdad? Es decir, ellos sabían que Jesús, miren, y es que ellos sabían que Jesús era el que, hermanos, el Mesías, y que con él estaba el Espíritu Santo, porque ellos ya lo habían visto muchas veces y no lo querían no lo querían reconocer, hermano. Es como, hermanos, si llegamos a tener aquí un visitante y ya tiene como 5 años y ya escuchó muchos mensajes de Cristo y de la palabra de Dios, o sea, va a caer en lo mismo que los fariseos. ¿Sí me explico, hermano? Porque ellos miraron, ellos fueron testigos presenciales del amor y de las buenas obras que él hacía, pero ellos por su religión, porque no querían perder dinero, porque para ellos era para ellos era un negocio, la religión de los fariseos, hermano. ¿Verdad? Entonces, por la envidia que ellos tenían y la maldad, hermano, no reconocieron, ¿verdad? Y su odio los llevó a blasfemar en contra del Espíritu Santo. A ellos ya no les importaba, ¿verdad?, lo santo de Dios, y ya no se detenían para llevar a cabo su maldad. Inclusive estaban dispuestos a matar al Hijo de Dios, hermanos. Y esto nos habla de un corazón no arrepentido, ¿verdad? Algo importante, miren, fíjense, aquí está la clave, hermanos. Algo importante, hoy en día no es posible cometer este pecado específico. ¿Ya? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ya no lo podemos cometer, hermanos? Porque para poder cometerlo tendría que estar aquí el Señor Jesús. ¿Ya? Tenía que estar aquí viviendo en la tierra el Señor Jesús, y que alguien le dijera: tú eres, ¿verdad?, echas demonios. ¿Por qué? Por medio de Belcebú. Pero ahora ya ya no está el Señor Jesús aquí en la tierra, ¿no? Ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Ahora, no obstante, podemos llegar a cometer pecados de la misma categoría. Vea, dice Primera de Juan 5, 16 al 17. Miren, vamos a leerlo. Primera de Juan 5, 16 al 17. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Verdad? Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado de ¿qué? No de muerte. Entonces, ese pecado de muerte, sería en vano que yo pidiera: vea, a ver, oremos por este hermano, vea, pero tiene un pecado de muerte. Pues no tiene caso, ¿verdad? Pero estamos hablando ya de algo grave, hermanos. Pero casi a eso se refiere, de que hay alguien que no se arrepiente, ¿verdad? Fíjense, ¿qué les parecería que me robara a la esposa del hermano José Luis? ¿Qué pasaría en la iglesia? ¿Verdad que se haría un caos, hermano? ¿Qué pasaría, hermano José Luis? No dice nada, hermano. Yo sé lo que tengo. ¿Te asustó? No, yo sé lo que tengo, gracias a Dios. ¿Verdad? Sí, pero ese que es un ejemplo, hermano, para que entendamos, o sea, el pecado de muerte, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano. Ahora miren, Jesús ilustró la naturaleza de
del fruto de los fariseos, hermanos, para que entendieran qué es lo que estaban haciendo. El fruto de Jesús era bueno y el fruto de los fariseos, ¿qué era? Era malo. Los fariseos hablaban blasfemias. ¿Y de dónde procedían? De su corazón. Por eso en el capítulo siguiente el Señor les presenta la parábola del sembrador. Y ellos eran la tierra que tenía pedregales, donde la semilla no pudo entrar, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Mateo 13:15. Fíjense, Jesús está hablando de ellos. Dice Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjense cómo, en dónde habían caído los fariseos, hermano. Aquí el Señor habla de su condición caótica. Entonces aquí ahora hay que recalcar, hermanos, que cualquier pecado del cual usted se pueda arrepentir será perdonado, ¿verdad? El apóstol Juan habló del pecado de muerte, que bueno, ya lo hemos mencionado, hermano, es cuando alguien no se arrepiente y que no le importa y va y hace lo que le pide la carne. Entonces, y en este punto, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien ya cae en esto que acabamos de mencionar, hermanos, está rechazando el evangelio y rechaza a las personas que le aman y rechaza a las personas que tratan de ayudarle. Y aunque lo hagan una y otra vez, cada vez que esa persona escuche, cierra su ¿qué? Su corazón y se endurece cada vez un poco más. Tanto es así que se encallece y se cicatriza y llega al punto donde ya no hay retroceso. Entonces, nuestra oración, hermanos, en estos casos es que Dios nos ayude a tener corazones tiernos en los cuales recibamos la palabra de Dios. Dice Hebreos 3:7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su ¿qué? Su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios les bendiga, hermano José Luis. Hebreos 3:7 al 8. ¿Qué hace cristiano? Ora constantemente. Un cristiano que no ora es un cristiano presa de